Listo. Bueno, buenos días para todos. El día de hoy el tema que traigo a tratar es angiografía fluorescénica. La idea es hacer una guía de lectura y tener como el paso a paso para nosotros poder tener herramientas y así hacer una lectura de la angiografía mucho más estandarizada. Este lo quise hacer aquí en el sitio web de Retina Cali para que obviamente con la aprobación de los profes podamos tener esto a disponibilidad en el momento que lo necesitemos. Entonces, esta es la guía, el objetivo de la guía y está dirigida para residentes y oftalmólogos que quieran estructurar la lectura de angiografía fluorescénica de una forma clara y reproducible. La idea es reconocer las fases normales de la angiografía fluorescénica, identificar los diferentes patrones que podemos encontrar, relacionar los hallazgos con las patologías más frecuentes y de esta manera minimizar los errores que podamos encontrar. Entonces, en esta sección me pareció importante que tengamos muy clara lo que es la anatomía, sobre todo de la vascularización retinal y coroidea. Aquí ustedes van a poder encontrar en estos desplegables las diferentes, la anatomía. Entonces, sabemos que la arteria central de la retina va a irrigar 2/3 internos del grosor retiniano y esa arteria no va a tener ramificaciones, es una arteria terminal. Entonces, en esta fotografía lo que quise hacer es poder que tengamos claro la distribución tanto de venas como arterias, porque así mismo la vamos a ver en la geografía fluorescénica. Este es un fondito de ojo dedito izquierdo. Y aquí lo que vamos a ver es las arterias que se van a dividir cada una en superiores e inferiores, tanto temporal y nasal, igualmente con las venas. A las venas les quise poner un circulito grande, blanquito, y quise poner más o menos el calibre de las venas al salir del nervio óptico. ¿Y esto por qué? Porque así vamos a poder darnos una guía y cómo diferenciar si se está tratando de una vena o si se está tratando de una arteria. Como podemos ver, el calibre de las venas es superior, es de 125 micras aproximadamente al salir del nervio, en la emergencia del nervio. Y al contrario, pues a comparación de las arterias, que el calibre es más delgado, de 80 micras aproximadamente, vemos su distribución temporal superior, temporal inferior, nasal inferior. Y así pues vamos a tener como un panorama amplio pues de lo que sucede con la vasculatura retiniana. Estos vasos retinianos no van a cruzar el rafe y si lo hacen, generalmente son variaciones anatómicas que podemos pensar que tenga un macrovaso retiniano congénito. Otra de las variaciones que tenemos que tener en cuenta es la arteria cilio-retiniana, ya que tiene un porcentaje nada despreciable, como es del 18 al 32%, pueden presentar en distintos ojos y eso puede ser un arma del doble filo. ¿Por qué? Porque podemos tener esta arteria cilio-retiniana, que en caso tal de darme una oclusión de arteria central de la retina, pues voy a poder tener esta cilio-retiniana que me puede dar irrigación a esa mácula y poder, pues, como salvar algo de visión. Pero también puedo tener isquemia de la cilio-retiniana generando todos estos cambios a niveles maculares y afectarme la visión central. Entonces, bueno, eso es importante y es chévere tenerlo en cuenta porque al final hay una fotografía donde les quisiera mostrar esto. Em, en cuanto a los plexos capilares, entonces vamos a tener cuatro redes capilares principales. Vamos a dividirlas en dos grandes grupos, la red capilar superficial y red capilar profunda. Dentro de la red capilar superficial hacia el sector nasal, vamos a tener la red radial peripapilar, que como su nombre lo dice, es la red que va a irrigar toda esa área alrededor del nervio óptico. Se va a encontrar en la capa de fibras nerviosas y va a tener una distribución radial y pocas anastomosis. Luego ya tenemos el plexo capilar superficial per se, que estos vasos se van a encontrar en las fibras nerviosas, en la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares, y este va a tener un mayor entramado como en forma de telaraña. Luego saltémonos este, que es el plexo intermedio, ya les voy a decir, y ya tendremos el plexo capilar profundo, que son los dos grandes plexos que nosotros podemos diferenciar, que está ubicado en el borde interno de la capa nuclear interna y es una disposición reticular muy fina que va a rodear esta zona avascular foveal. Y entre de estos dos grandes plexos, pues va a encontrarse el plexo intermedio que se va a encontrar en el borde externo de la capa nuclear interna y pues nos va a unir estos dos grandes plexos. Entonces, aquí tenemos un cuadrito para que en cualquier momento de una manera más detenida, pues lo puedan estudiar.
Y aquí lo podemos ver cómo se propone en la nomenclatura de los CTA, por ejemplo, donde están estos dos grandes plexos, pero se incluye en ellos el plexo intermedio y en las nomenclaturas antiguas que estaban solamente pues se mencionaba el plexo superficial y el plexo profundo. Estos plexos, entonces, el plexo superficial va a tener una distribución más homogénea, como les decía, un tipo de telaraña, los capilares van a ser lineales y continuos, importante tenerlos en cuenta que están en la capa de fibras nerviosas, o sea, toda la parte, la retina interna y la capa de células ganglionares. Y el plexo profundo ya va a ser también un plexo fino que va a rodear esta zona foveal avascular que mide aproximadamente 400 a 500 micras en ojos normales y va a presentar unas interconexiones más complejas. Se va a estar ubicado alrededor de la capa nuclear interna. Aquí es una imagen donde podemos ver cómo está distribuido esto en el OCTA, donde podemos ver cómo esta capa superficial, vascular superficial, plexo vascular superficial es muchísimo más fina, una distribución muy, muy, muy homogénea, tipo telaraña. Vemos cómo tenemos estos plexos intermedios y ya tenemos el plexo capilar profundo. Vamos a tener también unas zonas libres de capilares, que son las zonas donde se encuentran alrededor de las arterias principales y las venas de mayor calibre que tienen menor cantidad de capilares. Y también tenemos unas zonas ausentes de capilares completamente, que es la fovea, que me va a formar esa zona avascular foveal y la periferia extrema. Y esto nos va a permitir tener una perfusión ordenada y delimitar las áreas funcionales. En cuanto al drenaje venoso, las venas van a acompañar a las arterias y se van a encontrar también en la retina interna. Y a veces en algunas patologías como son la hipertensión arterial pueden compartir adventicia cuando se dan estos cruces arteriovenosos. Todo este drenaje va a converger a la vena central de la retina que también va a recibir sangre del nervio óptico. Y en esta parte ya, para mostrarles esto que es muy importante, sobre todo para la lectura de la angiografía fluorescénica, entender estos dos conceptos. Las barreras hematorretinianas. Tenemos una barrera hematorretiniana externa y una barrera hematorretiniana interna. Empecemos por la externa. Entonces, la barrera hematorretiniana externa, como aquí lo podemos ver, este es el epitelio pigmentario de la retina, una célula de LPR, otra célula de LPR, y entre ellas, pues van a haber unos espacios que van a estar unidos por decirlo así, pegamento o uniones que nos van a permanecer, hacer que eso permanezca acá completamente impermeable. Eso quiere decir que la retina va a permanecer, no va a haber líquido a nivel de la retina y solo va a pasar oxígeno de manera libre. El resto de moléculas tienen que pasarse activamente transportadas. ¿Y esto porque es importante? Porque si yo tengo un EPR sano y permeable, yo no tengo por qué ver otras sustancias que lo atraviesan, como lo es la fluoresceína. Si yo tengo un EPR sano, esto no tendría que traspasar la fluoresceína, no debería traspasar la coriocapilar y pues voy a ver esa parte completamente impermeable. Y en la barrera hematorretiniana interna ya nos vamos a hablar como tal de los vasos. Entonces, es la forma perfecta que tiene el cuerpo para mantener esos vasos completamente impermeables. Entonces, aquí vamos a tener algunos mecanismos como son las células occludens, que van a estar entre las uniones de las células intercelulares, estas uniones intercelulares para mantener la impermeabilidad. Tendremos lo que son los pericitos, que son otras células que me van a abrazar a estas células, a estos vasos sanguíneos, con el fin de reforzar esa pues, impermeabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues puedo tener algunos vasos que son enfermos, que no tienen todos estos mecanismos de defensa para mantenerse impermeables, como que las zonas las oclusions, por ejemplo, se abran, que tengamos pérdida de células de estas células endoteliales o pues en algunas ocasiones se pueden abrir poros por donde pueden filtrar la sangre y estos son considerados pues estos vasos patológicos. En cuanto a la circulación coroidea, la coroides pues va a estar en el tercio externo, va a oxigenar y va a nutrir el tercio externo de la retina, es decir, va a dar todos los nutrientes necesarios para que funcione esa retina externa. Va a cuidar lo que son los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina. Y la irrigación de esta viene a partir de las arterias ciliares posteriores cortas y largas.
Las capas de la coroides, vamos a tener la membrana de Bruch. La membrana de Bruch a su vez se va a dividir en 5 capas y esto es importante que la última, pues de esas capas que está más pegada al EPR, es una capa que está llena de colágeno. Y esto es importante porque la fluoresceína tiene mucha afinidad al colágeno y ya lo vamos a ver. Luego tenemos la lámina vasculosa, donde tenemos la coreocapilaris, que son ese poco de vasos fenestrados que están inmediatamente por debajo del EPR. Tenemos la capa de Sattler, que van a ser estos vasos medianos y pequeños, y la capa de Haller, donde vamos a tener estos vasos grandes que son fenestrados. Luego tenemos la lámina fusca, que está completamente pegada a la esclera y también está llena de colágeno. Y por último, en esta parte de la anatomía, vamos a ver el drenaje venoso, simplemente para ponerlo acá y recordar que la coroides drena a esas venas vorticosas, habitualmente son entre 4 y 7 por ojo, y son los principales colectores venosos de la coroides. Entonces, aquí pues van a tener como este repaso de lo que es la anatomía. Y ya nos vamos a ir a esta sección que es la de puntos, en donde vamos a hablar específicamente de lo que es la angiografía fluoresceínica como técnica. Entonces, ¿qué es la angiografía fluoresceínica? Pues es una técnica de imagen dinámica que va a utilizar fluoresceína sódica intravenosa para poder valorar y ver la circulación retinocoroidea. De esta manera, entonces, nos va a permitir evaluar cómo está la perfusión de esa retina de la coroides. Vamos a ver si hay fugas, isquemia, neovascularización, vasos anómalos que me estén filtrando, por ejemplo. Pero siempre recordar que no es pedir una angiografía fluoresceínica por pedirla, porque no sé qué tiene el paciente, sino que es un estudio complementario a todo lo demás, a ese examen clínico que yo estoy haciendo, al fondo de ojo, y si tengo otras ayudas diagnósticas, pues me van a permitir tener herramientas para así definir un diagnóstico propio. Entonces, la angiografía fluoroclínica es una molécula pequeña que pesa alrededor de 376 Daltons, es un hidrocarburo hidrosoluble y tiene altísima afinidad por el colágeno. El 80% va a estar unida a albúmina y solamente vamos a tener un 20% libre que va a ser la fluoresceína útil para que circulen todas las redes capilares y poder ver qué es lo que está pasando ahí en la retina. Esta fluoresceína se va a liberar por hígado y riñón en alrededor de 24 horas. Y lo que pasa con la fluoresceína, ya lo vamos a ver más adelante, pero en resumen, es que ella va a ser excitada por una luz azul de 465 a 490 nanómetros y va a tener un cambio conformacional fotoquímico que me va a generar una emisión de luz amarillenta verde de 520 a 530 nanómetros. Y esta luz va a ser la que es captada por la cámara y nos va a dar esa imagen fluorescente. Entonces, en cuanto a la distribución vascular de la fluoresceína, esto se va a ubicar generalmente en la capa plasmática y esto es importante porque al realizar las fases de la angiografía fluoresceínica va a haber algo que nos puede marcar o nos va a poder hacer identificar en qué fase estoy. Entonces, lo que va a hacer la fluoresceína es descansar entre la pared vascular y la columna de eritrocitos. Hay una fase donde los eritrocitos todavía la columna no está teñida y yo voy a ver cómo se va teñiendo toda esa pared vascular y eso pues me marca el inicio de una fase, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y así pues vamos a poder ver toda la anatomía de esa circulación retinal. La fluoresceína se va a difundir por todos los plexos capilares, importante saber que no va a atravesar barrera hematoencefálica y también que va a permanecer en su mayoría o casi todo en el compartimiento extracelular. Ella casi no entra al interior de la célula. Tiene el colágeno y las proteínas, muchísima afinidad por el colágeno. Y esto es importante porque, como les decía, en las relaciones anatómicas nos va a poder dar una ayuda para interpretar cómo está el estado de ese epitelio pigmentario de la retina. Entonces, ¿cómo funciona la angiografía fluorescente con claros? La primera es que es la luminiscencia. La luminiscencia es la emisión de luz sin que haya un estímulo externo. Entonces, tenemos ese fitoplancton o algunos microorganismos, algunas moléculas que generan esta luz propia de ellos sin que sean estimulados. Por el contrario, la fluorescencia va a ocurrir siempre y cuando tengamos una excitación continua. En el caso de la angiografía fluorescénica, la excitación se va a hacer con una luz azul que me va a producir todos estos cambios para generar esa luz verde amarillenta.
Entonces lo que se va a hacer es que pues, el paciente se va a posicionar pues, la lámpara donde va a haber una cámara y a esa cámara se le va a poner un filtro azul delante del flash. Se va a inyectar el medio de contraste, pues la fluoresceína, en la vena antecubital y esta se va a demorar un periodo entre 10 a 12 segundos de pasar del brazo ya a la coroides. Y 1 a 2 segundos después va a irrigar pues toda esa arteria central de la retina. Estos tiempos van a depender también de la edad. Aquí lo importante de aterosclerosis, pues va a ser un poco más demorado que tengan esta circulación de la fluoresceína hasta la retina. Después, entonces ya tenemos el paciente, ya se le puso el medio de contraste. Lo que se va a hacer es que la cámara va a lanzar un flash de luz azul, como les dije, 465 a 490 nanómetros. Esto lo que va a hacer es excitar cualquier fluoresceína que se encuentra en los vasos o si está también extra, va a producir un cambio fotoquímico en la molécula, haciendo que genere ya una luz verdosa amarillenta, que es más o menos de 520 a 530 nanómetros, y eso lo que explica es esta grafiquita, donde podemos ver la excitación que se da con la luz azul, más o menos a estas longitudes de onda, y ya la luz verdosa que se emite a las 520, 530, en donde se alcanza el pico máximo de eso y ya eso es lo que se va a captar. Ahora, yo voy a poner filtros para que yo pueda captar lo que yo sí quiero ver. Entonces, delante del flash voy a poner mi filtro azul para que solo ingrese luz azul. Pero después, para que regrese esa luz, voy a poner un filtro amarillo verdoso que va a ir al frente del sensor de la pantalla y esto va a dejar pasar únicamente la luz verdosa fluorescente, bloqueando la luz azul y así nosotros, pues, o la cámara, poder captar las imágenes correspondientes. Aquí también vamos a tener los efectos adversos más comunes. Entonces, lo más frecuente son las náuseas. Cuando ya son muy repetitivas, uno puede hacer profilaxis, incluso puede llegar al punto en que uno le diga al paciente que ayune antes de hacer el examen. El prurito puede aparecer de 2 a 15 minutos después de la inyección y pues otras también frecuentes son la tromboflebitis, que haya una extravasación del medio de contraste, una necrosis tisular local, entre otros. Menos frecuentes y más graves, anafilaxia y broncoespasmo. En cuanto a contraindicaciones absolutas, que tengamos un antecedente de anafilaxia por la aplicación de este medio de contraste y las pacientes que se encuentran en primer trimestre del embarazo. Y otras situaciones como especiales en pacientes que hay que individualizar cada caso. Tenemos pacientes con enfermedad cardíaca, arritmias, marcapasos, se puede utilizar en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo. Y en cuanto a las pacientes que se encuentran lactando, es importante mencionar que ellas se tienen que extraer la leche después de la inyección de fluoresceína y esperar aproximadamente 96 horas para poder volver a lactar nuevamente. ¿Qué pasa con el riñón? Pacientes en diálisis o disfunción renal, pues muchos autores mencionaban que realmente no había una contraindicación absoluta porque los niveles que se utilizaban no eran tan altos como para producir este daño renal. Incluso pues la mayoría de pacientes que nosotros vemos que necesitan una angiografía fluoresceínica tienen diabetes y muchos de ellos ya están en una fase donde se altera el riñón y otras tienen otras alteraciones microvasculares que probablemente tengan la creatinina elevada. Entonces ya depende mucho como del protocolo institucional pues de cada lugar. Hubo hace por ahí 2 años un artículo donde mencionaban que sí podía elevar la creatinina 0,2 décimas aproximadamente 3 días después de la aplicación, pero realmente no mencionaban que era una contraindicación absoluta para este tipo de pacientes. Otra cosa importante mencionar es que vamos a tener pacientes que sus hijos, madres, que sus hijos necesitan fototerapia. Importante saber que pues pasa por la lactancia, que no se debe utilizar, no se debe hacer en estas madres, porque pues hacer una molécula fotosensible pues puede producir alteraciones también en el bebé. Bueno, ya entendiendo qué es la angiografía fluoresceínica, la anatomía, vamos a ver cómo se comporta esa fluoresceína de manera dinámica en su paso por la circulación retinocoroidea. A mí esta imagen me gustó mucho porque es una imagen que pues me ayudó como a entender muchas cosas. Entonces, imaginemos que el EPR es como un papel filtro. Entonces, vamos a tener la coroides, tenemos la retina y estos es como si yo le hubiera puesto un papel filtro encima de la coroides y ya luego está mi retina.
Entonces, esto va a hacer que yo no pueda ver completamente em, todos los vasos coroideos. Y también lo que sea que esté encima de este EPR, pues va a hacer que yo no pueda observar o me bloquee la luz que está debajo. Entonces, en la primera fase, que es la fase coroidea o fase prearterial, se va a dar de 8 a 12 segundos después de la inyección en la vena anticubital y lo que va a hacer es que la fluoresceína llega a través de esas ciliares posteriores, haciendo que haya un llenado irregular, moteado, lobular, que parece un flush. Entonces se le llama flush coroideo, no es forma. Aquí, como les decía, donde por haber tanto pigmento, pues va a bloquear la luz que se va a generar de ese flush coroideo. Entonces, por ejemplo, en la fobia tenemos un pigmento verde muy denso y todo en el área parafoveal, pues tenemos también presencia de santófilo, haciendo que no pase tan fácil la luz. Esto es completamente normal. Por eso es que la fobia pues se ve más oscura. Además de que pues tenemos que no es vascularizada. ¿Alguna alteración o retrasos en esta fase de flush coroideo? Tengo que pensar en algo más sistémico, algo que está llegando antes del ojito. Entonces, una vasculitis, que hayan émbolos ciliares o pues pacientes con hipotensión, arteriosclerosis, que no deja que fluya completamente de manera adecuada esa fluoresceína. Ya en fases avanzadas, pues esa fluoresceína va a llegar a la esclera y que tiene alto contenido de colágeno y la va a teñir, pero ya la vamos a ver más adelante. 2 a 3 segundos después de esta fase de ese flush coroideo se va a dar la fase arterial. ¿Qué va a pasar en la fase arterial? Pues él va a llegar, llenó todas las hilares posteriores, llega a ese flush coroideo y luego pasa a la arteria central de la retina y me va a permeabilizar todas las ramas de la arteria central de la retina. Entonces lo que vamos a ver, como lo vemos en esta imagen, es una luz, pues una imagen donde están los vasos hiperfluorescentes, las arterias, pero comparemos cómo están las venas. Las venas están hipofluorescentes, todavía no ha llegado el medio de contraste ahí, entonces aquí vamos a observar lo que son las arterias y entonces ahí vamos a viendo de acuerdo al tiempo en qué fase estoy y qué es lo que está sucediendo. Yo puedo tener un retardo en el llenado de estas arterias, por ejemplo, entonces ahí yo puedo estar pensando en distintos tipos de patologías que me lo pueden presentar. Luego tenemos la fase arteriovenosa. Esta fase arteriovenosa se va a dar aproximadamente 2 segundos después de esta fase arterial y lo que va a hacer es que se llenó todas estas arterias, se llenaron los capilares y se va a observar cómo hay ese paso de fluoresceína de las arteriolas a los capilares y a las vénulas, haciendo que podamos tener ese flujo laminar que ya les había comentado antes. Entonces, esta fase arteriovenosa la podemos dividir como en tres subfases, donde tenemos la fase temprana, laminar o capilar, donde están, bueno, se llenaron las arterias y ya se van a empezar a llenar las venas. Entonces, como les mencionaba, ellas van a estar la fluoresceína se deposita inicialmente en esa pared plasmática donde la columna de eritrocitos todavía no se ha tenido completamente. Entonces a mí, cuando yo veo una imagen de esta, yo digo, este paciente está pues está en este momento en una fase arteriovenosa y en la fase arteriovenosa pues tiene que estar sucediendo esa perfusión, que ya se ha perfundido las arterias y se empiezan a perfundir las venas. Ya en la fase media, pues la intensidad de contraste de hiperfluorescencia, tanto en venas como en arterias, es más homogénea, es igual. Y ya en la fase tardía, ya la mayor cantidad del medio de contraste se encuentra en vena, a diferencia de las arterias. Em, como lo podemos observar acá, aquí ya hay mayor hiperfluorescencia en las venas en comparación a las arterias. La diferencia entre fases usualmente, como les mencionaba, es aproximadamente de 2 segundos y ustedes van a ver que muchas veces uno habla también en fases tempranas o en fases tardías. Cuando yo hablo de una fase temprana estoy hablando de pues toda esta parte del flujo coroideo, fase arterial, incluso esta fase arteriovenosa capilar o temprana. Y ya las fases tardías estoy viendo ya una fase venosa, completamente pues venosa, y las de recirculación. Entonces aquí tenemos la fase de recirculación, más o menos aproximadamente se dan unos 40 a 50 segundos desde la inyección. Y lo que ocurre es que ese medio de contraste pues ya hizo todo su circuito y la cantidad de fluoresceína libre pues va a ser mucho menor. Aquí ya los vasos van a estar ambos. em,
con hiperfluorescencia, pero en comparación a las fases previas vemos que es muchísimo más tenue. Y ya la fase tardía, pues mayor a 1 minuto, vamos a ver vasos mucho menos intensos y hiperfluorescentes que en fases previas, pero aquí quería mostrarles es que la esclera queda impregnada de fluoresceína porque es muy afín al colágeno esa fluoresceína. Entonces aquí lo vamos a poder ver como este moteado hiperfluorescente parecido al flush coroideo, un poquito más intenso. Y también algo para diferenciar que estamos en una fase tardía es la presencia de este anillo hiperfluorescente alrededor del nervio óptico. Entonces, ya entendiendo cómo es la anatomía, cómo funciona la geografía fluoresceínica y las fases, cómo se debe dar normalmente este recorrido por la circulación retinocoroidea, pues vamos a ver los patrones de fluorescencia que se pueden presentar en estos pacientes. Entonces, aquí van a tener los patrones de hiperfluorescencia, se clasifican así, hiperfluorescencia e hipofluorescencia. Dentro de las alteraciones o lesiones que son hiperfluorescentes, se van a clasificar, pueden ser por 4 motivos: por un defecto de ventana, por escape, por tensión o por acúmulo o pooling. Y la hipofluorescencia, vamos a tener algo que es normal, que es la zona vascular foveal, y tenemos otras alteraciones patológicas que son el bloqueo o alteraciones en el llenado. Siempre hay que valorar en qué fase estamos, la intensidad de la lesión, el tamaño, los bordes, ya lo vamos a ver, y cómo se va comportando esto con el tiempo. Y en la hipofluorescencia, importante determinar en el bloqueo el nivel donde se está generando ese bloqueo y en el llenado determinar qué vaso y escribir si es un retraso o es una ausencia total de esta perfusión. Entonces aquí pues en el botón le pueden hundir y nos va a tirar de una aquí a la hiperfluorescencia. Entonces, ¿cuándo se da hiperfluorescencia? Cuando hay más luz verde amarilla de lo habitual. Y puede verse a esos defectos que tenemos acá. Entonces, empecemos con el defecto de ventana. ¿Qué es el defecto de ventana? Pues simplemente que hay mayor visibilidad de coroides porque el EPR está muy adelgazado o ausente. Recuerden que yo les dije que el EPR es como un papel filtro o digamos que es como una ventana que permanece ahí selladita. Si esa ventana o ese papel filtro está roto, está dañado o está adelgazado, pues va a permitir que pase más luz y yo voy a poder ver más coroides. Es por eso que se llama defecto de ventana. ¿Y cómo sé que es un defecto de ventana? Pues primero se va a dar en fases iniciales, en fases tempranas. Y algo muy importante es que la intensidad permanece, la intensidad, el tamaño y los bordes van a permanecer iguales y sus bordes van a ser bien definidos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Aquí tenemos el vaso, estas son las células del EPR y vemos que aquí hay ausencia de ellas. Entonces lo que vamos a poder observar es que desde fases tempranas voy a tener una lesión hiperfluorescente que va a permanecer así en el tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo. Supongamos que no es que haya ausencia del epitelio pigmentario de la retina, sino que tengo un epitelio pigmentario de la retina sano, otro enfermo, sano, enfermo, parchadito. Entonces voy a ver cómo se puede transmitir la luz de esta manera, donde voy a tener unos parches que van a estar normales y otros que van a ser de hiperfluorescencia. Por ejemplo, en la atrofia geográfica, en la atrofia geográfica, pues vamos a ver estos parches donde hay ausencia del epitelio pigmentario de la retina, es un EPR que está completamente enfermo y vamos a ver cómo esta lesión hiperfluorescente se permanece generalmente del mismo tamaño, la misma intensidad, los bordes son completamente definidos y se comporta así en todas las fases. Otra de las lesiones que podemos clasificar dentro del defecto de ventana pueden ser las drusas, donde vamos a tener que este epitelio pigmentario de la retina puede estar defectuoso y puede generar este defecto de ventana que, si bien lo vemos, va a permanecer durante el tiempo, no va a crecer, los bordes son definidos, la intensidad es la misma y pues aquí, en comparación con otras ayudas diagnósticas como es el OCT, pues se puede evidenciar completamente pues que están las drusas. El siguiente defecto es el escape o la fuga. ¿Y qué es el escape y la fuga? Pues simplemente que esa fluoresceína que debería permanecer dentro del vaso se sale y se acumula en tejido extravascular. Entonces nos puede indicar que hay un daño de esta barrera hematorretiniana interna que les decía que protegía los vasos y los mantenía impermeables. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy frente a una fuga, un escape?
que esta lesión puede presentarse en cualquier fase, tanto tempranas como tardías, pero aquí la intensidad va a ir aumentando con el tiempo. La intensidad, el tamaño van aumentando a medida que van pasando las fases y los bordes no van a ser así bien definidos como son las lesiones que están en defecto de ventana, sino que van a ser unos bordes que son plumosos, difusos y que pues van creciendo con el tiempo. Aquí hay un ejemplo de una lesión donde además de todas las alteraciones que tiene a nivel pues, de esta imagen, que podemos observar, parece ser que está en una fase venosa porque vemos que están tanto vena como arteria completamente hiperfluorescentes. Vemos que parece que hay un aumento de esa zona vascular foveal y que aquí a nivel de los vasos, además de los microaneurismas que tiene, vemos que hay como unas lesiones hiperfluorescentes sobre estos capilares que están en las arcadas temporales inferiores, también superiores, y a medida que van pasando las fases o el tiempo, pues vemos que estos bordes y este tamaño y la intensidad pues va siendo cada vez mayor y son bordes plumosos. Entonces yo ahí tengo que pensar que hay un vaso patológico que creció, que está teniendo fugas porque esa barrera hematorretinana interna no está bien y entre ellos están los neovasos. También podemos tener fuga o escape en lo que son las membranas neovasculares. Estas membranas hay que tener en cuenta que pues, puede tener patrones mixtos porque puede tener fibrosis, pigmentación, sangre, entre otros, que me pueden mostrar patrones de hiperfluorescencia e hipofluorescencia. Pero esto es un ejemplo, una membrana neovascular tipo 2 porque vemos que atraviesa el EPR, pero no pasa a la retina interna. Y podemos observar que inicialmente, bueno, acá hay una en el fondo de ojo, vemos una lesión verde grisácea parafoveal nasal. Y cuando ya nos vamos aquí a la angiografía fluorescénica, vamos a ver que hay una lesión hiperfluorescente con bordes irregulares, pero a medida que va pasando el tiempo, esta lesión hiperfluorescente va aumentando de tamaño y de intensidad. Otro de los ejemplos que podemos tener, por ejemplo, otro de los ejemplos que podemos tener en escape o en fuga son los edemas maculares. Entonces, por ejemplo, en un edema macular cistoide, pues vamos a ver todos estos quistes intrarretinianos y vamos a ver que inicialmente tendremos estas lesiones puntiformes hiperfluorescentes que están rodeando toda la fóvea, pero a medida que va pasando el tiempo, entre fase y fase, va a ir aumentando los bordes nuevamente plumosos, aumentados de tamaño, aumentados de intensidad. Otro de los ejemplos, un edema macular secundario a una oclusión de rama de vena. Entonces aquí en el fondo de ojo podemos observar cómo alrededor de la vena temporal inferior, de la rama de una vena temporal inferior, tenemos algunas hemorragias en llama que rodean, pues, o sea, que están adyacentes a esta rama. Y cuando nos vamos a la angiografía fluorescénica vemos estas lesiones que son puntiformes inicialmente son pequeñas con hiperfluorescentes, también tienen unas lesiones hiperfluorescentes que en este caso corresponden a huellas de láser, pero a medida que va pasando el tiempo, vemos, a medida que van pasando las fases, vemos que esta lesión empieza a ponerse más grande, plumosa y más intensa. Lo mismo pasa aquí, esto es otro ejemplo, un escape secundario, una fuga secundaria, una tracción por MER, por una membrana epirretiniana. Entonces aquí podemos observar cómo está esa MER traccionando, haciendo que haya rectificación de vasos, todos dirigidos a nivel de la fóvea, haciendo que haya una lesión mecánica ahí y genera estas lesiones hiperfluorescentes que inicialmente no están tan grandes, pero a medida que van pasando las fases, pues ya son lesiones que se empiezan a poner más grandes, bordes irregulares, plumosos. Que son vasos completamente anómalos. Aquí tenemos entonces otra de los patrones de hiperfluorescencia que es la tinción. ¿Y qué es la tinción? Lo que pasa es que se va a acumular la fluoresceína en un tejido fijo. Es decir, tenemos a tener un tejido que está impregnado, generalmente es colágeno, que no debería de estar, entonces lo podemos ver sobre todo en cicatrices, donde puedo ver directamente la esclera o tejido fibroso que hace que se me deposite esta fluoresceína. Aquí tenemos un ejemplo, una coreopatía serpiginosa, que además de unas áreas de atrofia tienes algunos tejidos fibrosos, donde predominantemente si está un patrón hiperfluorescente, pero si nos vamos a las siguientes fases, vemos cómo empieza a hiperfluorecer, sobre todo alrededor donde están esta lesión fibrosa y también donde tenemos un adelgazamiento que nos permite ver también la esclera. Y el último de los patrones de hiperfluorescencia es el acúmulo o pooling. ¿Y qué es esto? Es que se acumula la fluoresceína en un espacio que está completamente cerrado. Entonces, ¿cuáles son las características de esto? Puede generarse en fases tempranas, hablamos de una arteriovenosa,
capilar o laminar y pues también puede presentarse en unas fases tardías como la recirculación. Entonces, lo característico de acá es que la fluoresceína, la intensidad y el tamaño va a aumentarse con el tiempo y esta es un poco difícil de ver porque toca tomar muchas fotografías durante un periodo de tiempo muy largo para poder determinar esto. ¿Por qué? Porque ya va a ir creciendo hasta un punto donde ya para de crecer, porque ya llenó todo el espacio de la cavidad cerrada. Los bordes son bien definidos y no se mezcla con el tejido adyacente. Entonces, un ejemplo clásico de esto van a ser las pacientes que tienen desprendimientos serosos de desprendimientos serosos donde, por ejemplo, una coritopatía serosa central, vamos a tener este punto de fuga del EPR donde va a pasar la fluoresceína y va a ir aumentando de tamaño. Vemos a los 14 segundos donde el punto es mucho menor. Al minuto ya está más grande, pero siempre con sus bordes bien delimitados y bien definidos. Y ya a los 15 minutos vamos a ver cómo está completamente lleno esa fluoresceína, pero con bordes regulares, no son plumosos y ya llega un punto en que para de crecer. En cuanto a los patrones de hipofluorescencia, pueden encontrarlos directamente aquí o también en los botones donde estaban, se pueden hacer clic. Entonces, ¿a qué se refiere con la hipofluorescencia? Bueno, ocurre cuando hay menos luz y hay menos luz fluorescente visible. Y esto puede ser por dos cosas, por bloqueo o por alteraciones de llenamiento. Cuando nos referimos al bloqueo, es que hay algo que me está bloqueando la fluorescencia de atrás de esa coriocapilares. Entonces, puede darse también desde fases tempranas y puede persistir durante todas las fases. Vamos a ver una zona oscura y los bordes pueden ser variables dependiendo de la lesión. Pueden ser hemorragias o pigmento denso que no dejen, como les mencionaba, hacer que yo pueda ver esa luz que está atrás. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos estos bloqueos es determinar el nivel. Entonces, yo voy a decir que que es prerretiniano cuando esto era un melanocitoma, donde el pigmento es muy denso y vamos a ver que no se ven los vasos grandes de la retina. Cuando hablamos de algo intrarretiniano, vamos a ver una lesión hipofluorescente que no tapa los vasos. Vemos por acá cómo circulan los vasos grandes de la retina. Y ya el subretiniano, vamos a ver que es hipofluorescente, pero menos hipofluorescente que el intrarretiniano. Y vamos a ver que no tapa ningún vaso, pues ahí de la retina. Estos son algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de una oclusión de rama venosa también inferotemporal, donde podemos observar que hay varios tipos de bloqueo, un bloqueo prerretinal, donde vemos que no se ven los vasos grandes, pero también tenemos bloqueos subretinales como estos, donde hay una hipofluorescencia que no me permite ver completamente esa luminiscencia, esa fluorescencia de atrás. Otro de los ejemplos es una hipertrofia del PPR, entonces tenemos muchísimo pigmento que no me permite ver completamente los vasos de atrás. Entonces, eso nos va a ocasionar de que tengamos esta lesión hipofluorescente, un nevus coroideo, por ejemplo, también. Vamos a ver que en la fotografía vemos el nevus y a nivel de la geografía fluorescénica vemos que está esa lesión hipofluorescente con bordes bien delimitados que permanece entre las fases. En cuanto a los defectos de llenado, en específica. Y entonces tenemos que clasificar si estamos eh, a un retraso o una ausencia total de llenado. Entonces vamos a ver que falla el patrón vascular que uno esperaría ver normalmente con las fases que ya les había mencionado, viendo que o se retrasa en la perfusión de esas arterias o esas venas, o pues definitivamente no la hay. Y esto lo vamos a ver en estos patrones donde hay eh, oclusiones vasculares que pueden generar también. Es que, ejemplo de ello, oclusión de rama arterial. Por ejemplo, en este fondo de ojo derecho podemos ver que está la arteria temporal inferior y justo antes de la bifurcación fluoresceínica vemos que hay hiperfluorescencia de lo que nosotros esperaríamos. Ahora, una oclusión de vena central de la retina, por ejemplo, aquí tenemos pues este es bien severo, donde tenemos un edema de disco importante
importante, múltiples hemorragias en llama y tortuosidad venosa en 360. Y cuando nos vamos a ir a la angiografía fluorescénica, pues vemos que sí están, tenemos pues muchas cosas acá. Tenemos primero también bloqueos por, por, por toda esa sangre que se encuentra a nivel intrarretiniano, pero también vamos a tener llenado, habría poner una ausencia anatómica de fluoresceína que vamos a encontrar, por ejemplo, en el disco óptico y en la zona vascular foveal por el pigmento denso, por el xantófilo y porque no está muy bien vascularizada y la vamos a ver más o menos así, que mide alrededor de 300 a 500 micras. Y quería compararlo con este paciente, por ejemplo, sé que es más opaca porque tenía opacidad de medios este paciente, pero como vemos, uno puede observar cómo la zona avascular foveal está aumentada de tamaño. Y aquí podemos observar también, en este caso, era una arteria retiniana que se encontraba pues ocluida y generó todos estos cambios isquémicos e inflamatorios a niveles maculares de este paciente. Y ya por último, aquí es como el resumen de todo lo que acabamos de mencionar, un algoritmo de interpretación pues que propongo que es pues y primero identificar si la imagen está de buena calidad y si se pueden determinar todas las fases de manera clara. ¿Cuáles son los patrones que prevalecen? Hiperfluorescencia o hipofluorescencia. Y dependiendo de ellos, que pueden estar los dos también, ver en hiperfluorescencia si aparece de una manera temprana o tardía, si aumenta de tamaño y la intensidad, cómo están los bordes, como el ejercicio que acabamos de hacer con cada uno de los patrones que acabamos de ver y clasificarlos si hay fuga, tensión, acúmulo, defecto de ventana, porque asimismo nos vamos a orientar a diferentes patologías, como les acabo de mostrar. Y si es hipofluorescente, pues determinar si es una lesión que me está bloqueando la luz o si definitivamente es una verdadera disminución de la perfusión, ya sea por isquemia o una oclusión. Y pues importantísimo integrar con la clínica. Como les mencionaba, esto es una ayuda diagnóstica. No es que tengamos que pedirle angiografías fluorescénicas a todo el mundo y integrarlo con lo que vemos en el fondo de ojo, con la historia clínica y si tenemos algunas otras herramientas como no CT, pues mirar cómo se correlacionan estas. Aquí hay un cuadro donde se resumen los distintos defectos con su mecanismo de acción, cómo lo vamos a ver y algunos ejemplos de patología. Y bueno, eso es lo que les traía el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Quedó muy bueno, vale. Tal vez o sea, está muy completo, la verdad las imágenes están muy bacanas, sobre todo pues para todos los espacios y personas que quieran como empezar a leer esto. Sería chévere ponerle también el tema y eso lo podemos cuadrar y queda montado. Ponerle Ah, como los tiempos considerados pues como normales y todo eso de los tiempos de tránsito, como para que ya quede eso también montado y la persona sepa distinguir si está verdaderamente retrasado o no. Y ya, pero de perfecto. resto no, muy chévere. Bueno, Rafa, muchas gracias. Sí, vale, súper chévere, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Y vale, muy bien. Saben de pronto también que es importante. Ujú. em, el- hay que darle un poquito de información a la persona que toma la angiografía, precisamente por ejemplo, la coridopatía serosa central. O sea, depende mucho de lo que tú estés buscando. O sea, tú debes pedir la angiografía sabiendo o esperando que va a salir. Entonces, digamos que normalmente toman primero las fotos del ojo derecho y después las del ojo izquierdo. Entonces, usualmente toman fases más tardías en el segundo ojo. Y si quieres Ok. ver, por ejemplo, una hiperfluorescencia en una central serosa o pues sí, un desprendimiento seroso, uno podría decirle, tómeme fases tardías del ojo derecho, que usualmente no lo hacen. Entonces sí, a veces uno puede darle un poquito más de información a la técnica en la orden y así sí logra encontrar lo que está buscando. Y ya, pero de Claro, resto está muy bien. Exacto, y lo súper. contrario también, por ejemplo, cuando son secuelas de oclusiones y eso, y quiere ver uno los tiempos de tránsito, pues si es en el ojo izquierdo, ponerle ahí como que arranque en el ojo izquierdo y sí, como ese tipo de cosas ayuda. O énfasis en periferia tal, porque ahí vio uno anomalías microvasculares, etcétera. Eso es bien importante, pues sobre todo cuando no es de campo amplio. Ah, sí.
Perfecto. Vale, en la clínica ya vamos a tener, ¿cierto? El mirante. Sí, yo creo que no sé por qué no ha llegado, pero ya debería haber llegado. Ahí de pronto sabes también que ahora que vamos a tener Sí. campo amplio, el mirante hace fotos de campo amplio, pero también de polo posterior. Y hay algunas cosas, hay que volver a mirar, pero en el demo me pareció que en las fotos de campo amplio se pierde un poco de detalle del polo posterior, aunque uno le haga zoom. Entonces yo creo que ahí también toca mirar, si uno está buscando una patología muy central, hay que ordenar también, o sea, nos va a tocar empezar a pedir angiografía de campo amplio o angiografía de 45 grados centrales, porque Especificar. no para todos nos va a servir el campo amplio, sí. Claro. Perfecto. Pero muy bien. Ujú. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, feliz día.